Dale palmas al Señor en esta mañana. Gracias, hermanos del ministerio. Precioso tiempo que nos invita a poder venir a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Antes de que bajen los niños, quisiéramos orar en este tiempo. Esta semana ya ellos empiezan a clases y sin duda es importante que nosotros podamos venir y dedicarles este tiempo. Así es que vamos a suplicar que todos los muchachos, todos los que empiezan clases, por favor que se pongan de pie. Vamos a orar por ellos en esta hora. Y hasta los que van a la universidad también, que se pongan de pie, por favor, vamos a orar. Muy bien, muy bien. A los que están cerca, por favor, ahí acérquese a alguien y comience a orar por el Padre en esta mañana. Queremos honrarte y agradecerte por esta juventud, Señor, por estos jóvenes que el día de mañana, en esta semana, ellos empiezan a poder venir a ir a clases. Los ponemos en tus preciosas manos, para que sea tu gracia, tu favor, Señor, animándoles, para que sea renovando sus fuerzas día con día, pero sobre todo, Señor, trayendo esa sabiduría y la inteligencia que viene de ti. Oramos, Señor, para que ellos puedan poner también de sí mismos lo mejor y aún más, mi Señor, que los hagas fuertes, que los hagas valientes y que tu gracia y tu favor esté sobre cada uno de ellos. Guarda su entrada, guarda su salida. Protégelos de cualquier peligro, de cualquier mal, mi Señor, en este tiempo. Oramos también por sus padres, para que tú les bendigas, les guardes y les ayudes también a estar pendientes de cada uno de ellos, mi Señor, y que también guardes a cada uno, Señor, por sus trabajos, para que tú también puedas venir y proveer todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por las puertas que tú abres, mi Señor. Gracias, oramos, Padre, para que ellos puedan venir y superarse en esta área y ser 10 veces mejores que los demás, pero que tu gracia y tu favor siempre esté con ellos. Sin duda que así será, mi Señor, cuando ellos dispongan su vida y su corazón. Los ponemos en tus preciosas manos y oramos también para que hables a nuestras vidas hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para ellos y un aplauso para los muchachos que puedan venir y bajar a sus clases también en esta hora. Muy bien, qué bueno verles también, qué bueno verles a cada uno en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 8. Tengo una presentación ahí, si me ayudan por favor. El libro de Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Cuando Dios es el culpable de nuestra desgracia. Ese es el tema en esta mañana, cuando Dios es el culpable de nuestra desgracia. Fácil es venir y culpar a otros, fácil es venir y culpar de nuestra situación en la cual nos puedan venir y estar pasando, pero es ahí donde muchas veces uno pudiera venir y comenzar a hacer reflexión sobre cuando en nuestra vida hay situaciones que están afectando y hay situaciones que nos llevan al límite, y muchas veces en nuestra vida lo que hacemos en primer lugar es venir y culpar al Señor de todo lo que nos está pasando. Mire por favor lo que dice este pasaje de Isaías capítulo 8, versículos del 1 al verso 22. Lo voy a leer y sígame usted ahí con su vista. Dice la palabra del Señor. Me dijo Jehová, está hablando Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal-Hadbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Beraquías, y me llegué a la profetisa, o sea, a su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal-Hadbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, eso es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel.
Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Padre, gracias por este tiempo, y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Como siempre lo pedimos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Generalmente, cuando vienen los quebrantamientos a nuestra vida, muchas veces lo que menos hacemos es mirarnos a nosotros mismos y por qué están pasando las cosas en nuestra vida. Y hemos estado estudiando durante todo este tiempo lo que tiene que ver acerca del quebrantamiento. Pero es interesante que muchas veces cuando vienen esas situaciones en nuestra vida y están afectando grandemente nuestras vidas, en muchas ocasiones lo que mucha gente hace es venir y clamar y maldecir el nombre de nuestro Dios. Y por eso, cuando vamos al pasaje, nos damos cuenta de todo el contexto de lo que estaba pasando allí en ese momento. Y déjeme leerle este mismo pasaje, el versículo 21 y 22, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: irán de lugar en lugar a otros, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Y maldecirán a su rey y a su Dios. De ahí el tema en esta mañana: cuando Dios es el culpable de nuestra miseria, cuando Dios es el culpable de todo lo que nos está pasando, cuando Dios es el culpable de todo lo mal que nos ha venido, estamos fatigados, estamos hambrientos, tenemos hambre, y por lo tanto la respuesta del pueblo fue molestarse tanto y maldecir a su rey, que en este momento era Acaz, y ya su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero por donde quiera que miren habrán problemas, angustias y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. La frase es muy clara y categórica. El pueblo responsabilizaba al rey y por todo lo que ellos estaban pasando en ese momento. La situación no era la mejor para ellos como nación en este momento. Recuerde, Israel estaba dividido: reino del norte, reino del sur, y las situaciones en las cuales el pueblo estaba pasando eran las peores. Y en lugar de venir y entender los propósitos de Dios para la vida de ellos, comenzaron a maldecir a Dios y comenzaron a quejarse contra Dios y comenzaron a quejarse contra su rey, que en este momento el rey Acaz no fue uno de los mejores reyes que podría venir y darles un contexto espiritual a la nación y al pueblo por todo lo que estaba pasando en ese momento. Había hambre, había fatiga, había carencia, literalmente casi de todo de lo que ellos necesitaban.
pero también de aquellas cosas que ellos deseaban, produciendo en ellos, en lugar de venir y humillarse delante del Señor, reaccionaron de diferente manera. Reaccionaron en rabia, reaccionaron en frustración, reaccionaron en enojo, reaccionaron en desesperación al punto de la humillación. Y en tal situación ellos no solo pensaban, sino que exclamaban diciendo con ira y con enojo: Dios, tú eres culpable de nuestra desgracia. Tú eres el culpable de todo lo que nos está pasando. Tú eres el culpable de todo lo que nos está viniendo. Eres el culpable que tengamos hambre. Eres culpable de de las cosas que nos están dañando en este momento. Cuando uno ve esa imagen y cuando uno lee el contexto de lo que realmente está pasando en ese momento, es ahí donde nos damos cuenta cómo Dios sin duda estaba tratando con la nación y con el pueblo. Lo relevante de esta palabra profética dada por el profeta Isaías al rey Acaz es que se dio en un corto muy tiempo. En lo que el profeta había recibido la palabra, esto se iba a cumplir en un tiempo de menos de 2 años. Y esta situación es que Damasco, que era la capital de Siria, era gobernada, dice la escritura, por lo que leímos ahí, por el rey Resín. Y Samaria, que era la contraparte del reino del sur, que era Judá, en este caso Israel, como se le conoce, era gobernado por Remalías. Damasco sería conquistada por los asirios, por el rey Tiglat-Pileser III, alrededor del año 732 antes de que el hijo del profeta, leímos en el pasaje, pudiera venir y decir: Padre mío o madre mía. Y Samaria caería posteriormente conquistada por los asirios. Este es el contexto de lo que está pasando. Es ahí donde Dios viene y viene a través de una profecía, a través del profeta Isaías, al cual le hace ver lo que vendría para estas naciones. Y es aquí, en el pasaje que leímos, capítulo 8, versículos 7 a 9, donde la profecía en este momento era tajante. La profecía era de juicio que vendría no solo para la nación de Israel, no solo también para la nación como tal, como Judá, sino para todas las naciones que estaban alrededor. Por eso el Señor le dice a través del profeta Isaías a la nación y al pueblo y al rey en este sentido: he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y agrega: y muchas. Aguas de ríos impetuosas, y subraya la expresión, y muchas. Lo que iba a venir sobre estas naciones no iba a ser algo pequeño, iba a ser algo enorme, y por eso la expresión y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasarán sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegarán hasta la garganta. Esto es bien específico lo que el profeta le está diciendo, porque Asiria vendría sobre Israel, vendría sobre Judá, pero Dios guardaría a Judá por el pacto que Dios tenía para con ellos. Y por eso dice la expresión, y por eso decía la profecía: y llegará ¿hasta dónde? Hasta la garganta. Llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Y agrega: oh Emanuel. Esta palabra es tan puntual porque sin duda Dios estaba así tratando con su nación, estaba trazando con su pueblo, estaba tratando con ellos, y todo lo que estaba pasando alrededor de ellos y con ellos y por ellos tenía un propósito. Pero el pueblo en ese momento, en lugar de venir y humillarse delante del Señor, buscar el rostro delante del Señor, venir y confesar sus pecados delante del Señor, comenzaron a maldecir no solo a su rey, sino que comenzaron a maldecir a Dios por lo mal que les estaba yendo,
por lo mal que estaba su tierra y por lo mal en la cual lo estaban pasando en ese momento. Y ellos de alguna manera, queriendo venir y retomar fuerzas, el profeta les dice: ustedes se van a reunir, pueblos, pero ¿saben qué? Van a ser, ¿qué? Quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis, ¿qué? Quebrantados. Disponeos y seréis, ¿qué? Quebrantados. Y esto, hermanos, es muy relevante en este sentido. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando acerca del quebrantamiento. El quebrantamiento, hermanos, hemos dicho que es el proceso en el cual la voluntad, el orgullo, la autosuficiencia o las fuerzas humanas se quiebran, se rompen, dejando a la persona de una manera en un estado vulnerable que permite la intervención, la corrección y la restauración de Dios en la vida de aquel que está siendo experimentado en tal circunstancia. Muchas veces nosotros, en lugar de venir y preguntarnos por qué Dios nos está pasando, queriendo buscar el propósito, en lugar de eso comenzamos a quejarnos, comenzamos a lamentarnos, comenzamos a poder venir y a preferir y a buscar culpables de nuestra situación. Queremos comenzar a buscar los culpables. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué hemos caído en esta condición? ¿No se ha dado cuenta que muchas veces esas cosas son las que Dios ha utilizado? ¿Para qué? Para hacernos un llamado de atención, para captar nuestra atención de tal manera que podamos una vez más volver nuestra mirada hacia Dios. Y esto es lo que predicábamos el domingo recién anterior. Por eso decíamos que a la luz de Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien, pero esto es, dice la Escritura, conforme a los que a su propósito. Hermanos, es que hay un propósito en todo, y nos toca entonces discernir y entender el propósito que Dios está tratando por la situación en la cual usted y yo podamos venir y estar pasando. Hermanos, y esto es bien relevante para usted y para mí, porque en algún momento de nuestra vida, usted y yo tendremos que estar en el taller del maestro, tenemos que estar en el taller del alfarero, y allí estará Dios esculpiendo, tratando y trabajando en nuestras vidas. Y nos tocará a cada uno de nosotros, en lugar de venir y quejarnos, en lugar de venir y buscar culpables, volver nuestra mirada al cielo, no para maldecir a Dios, sino para apelar a su bondad y a su misericordia, y a poder venir y a tener una actitud correcta y afín a lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros en este sentido. En este punto, cuando llegamos a Isaías capítulo 8, el quebrantamiento es el resultado de la incredulidad y de la falta de atención a la palabra que viene de parte de Dios y que venía de parte de Dios, y que por ende estaban actuando de manera contraria a lo que Dios esperaba. Y no solo esto, sino que llegaban al punto de responsabilizar a Dios de su desgracia, de su infortunio y sobre todo de aquellas cosas que estaban afectando en su vida, o como usted lo quiera venir y llamar. Y ese es el punto. Porque muchas veces no hemos entendido lo que Dios está tratando con nosotros. Yo lo decía hoy en la mañana en el tiempo de oración. Y qué bueno, hermanos, por los que venimos hoy a las 8:05, 8:10. Tenemos un buen grupo ya en esta mañana para poder venir y clamar al Señor, rogar al Señor y pedir por el Señor. E insisto una vez más, no los que venimos a las 8, no porque seamos los más espirituales, sino porque somos los más necesitados. Reconozco que necesito la intervención de Dios en mi vida. Reconozco que necesito el favor de Dios en mi vida. Reconozco que necesito la gracia de Dios en mi vida. Reconozco que necesito estar bajo la cobertura de Dios. Pero está en cada uno de nosotros el poder venir y buscarlo. Y es ahí donde sin duda Dios estaba tratando para poder venir y humillar el corazón del pueblo, humillar el corazón de su nación. Las cosas que estaban viniendo no eran porque sí. Las cosas que estaban sucediendo no eran porque sí. Las cosas que vendrían por delante no eran porque sí. Yo le decía hoy en la mañana, ¿se ha dado cuenta la cantidad de terremotos que ha habido en menos de un mes? ¿Sabían eso? Terremotos en Venezuela, terremoto en Colombia, terremotos en Indonesia, terremotos en Japón, terremotos en España,
terremotos en Ecuador. ¿Se ha dado cuenta de la gran sequía a nivel mundial, el cual el planeta está viviendo en este momento? Muchos ríos se están secando. Muchos ríos se están secando. Y yo les decía, y es más, la economía de esta nación, hermanos, no va para bien. Y yo lo decía temprano. Ahí están los economistas diciendo, hay cosas que hacer y cambiar, los políticos aquí en Washington. Porque en una década, el déficit de la deuda de los Estados Unidos era de 10 trillones de dólares. Perdón, de 20 trillones de dólares. En una década ahora es de 40 trillones de dólares. Así va esta nación. Así va esta nación. Hermanos, tenemos guerras, tenemos hambrunas, tenemos terremotos, tenemos todas las cosas a las cuales el Señor sin duda está permitiendo que nosotros estemos y que las cosas estén pasando delante de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser lo que ustedes dicen? Rápidamente, y de eso creo que voy a predicar el día domingo allá afuera, Mateo capítulo 24. Porque todas esas cosas, dice la Escritura, hermanos, son advertencias a las cuales nos hacen ver que el advenimiento, hermanos, de nuestro rapto está muy cerca. En otras palabras, el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto, hermanos. ¿Y sabe lo que leíamos a la luz del Salmo 119? Todo lo que está dispuesto en este mundo, todo tiene su fin. Todo tiene un límite. Y el salmista lo dijo muy claro. Entonces las cosas que estaban pasando, las cosas que estaban sucediendo, simplemente ellos tendrían que venir y advertir de las cosas que realmente les estaban afectando. Dígame a cada uno de nosotros si no nos afecta todo esto. Dígame si a plazo corto y largo no nos van a afectar todas estas situaciones. Hermanos, es allí donde usted y yo, una vez más, tendríamos que venir a reconocer y volver nuestra mirada hacia Dios y reconocer que el que tiene el control de todas las cosas tiene nombre: Jehová de los ejércitos. Y me conviene a mí entonces estar a tono, poner mi vida, poner mi corazón, que mi vida pueda venir y estar alineada con las cosas que Dios espera y con aquellas cosas que las cuales Dios está poniendo en mi vida y en mi corazón. Y es aquí donde usted y yo, un día de esos estaba allí durmiendo y lo que venía a mi mente era la parábola de las 10 vírgenes. Que allí estaba, el esposo iba a llegar, el esposo iba a llegar, el esposo, y las vírgenes tenían que estar preparadas. 5 lo estaban y 5 estaban despistadas de todo lo que iba a venir. Cuando el esposo llegó, se fue a la boda. ¿Y qué pasó con las otras vírgenes? Se quedaron fuera por todo lo que no pudieron advertir de las cosas a las cuales estaban pasando en su vida. Es igual en este tiempo. Y es lo mismo que estaba pasando con la nación y el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante de esto, que el quebrantamiento al cual ellos iban a sucumbir simplemente no había llegado. Iba a venir posteriormente. Iba a venir, y Dios manda a su profeta a advertirles por lo que vendría, a advertirles para que ellos pudieran y buscar a Dios, humillarse a Dios y reconocer que necesitaban estar bajo la dependencia y bajo la cobertura de Dios, cosa que no hicieron. Y por eso esta profecía, Dios tiene que venir y advertirles, ya no para que el Señor pudiera venir, bueno, no sé, tal vez en su bondad y en su misericordia Dios hubiera retrocedido o hubiera dejado un poco más tiempo para que ellos pudieran venir y no pasar lo que ellos iban a pasar en su momento. Pero cuando Isaías está hablando en el capítulo 8, ya era una profecía de juicio. Esto viene. Esto viene. Y esto no fue de la noche a la mañana. Hubieron pasos, hermanos. Hubieron pasos que ellos dieron para caer en esa situación. Y como lo va a decirle esta palabra, fueron pasos que los llevaron
a su peor ruina. Una ruina espiritual va a ser consecuente de una ruina que necesita o es carente de todo lo demás. A veces nosotros solo nos quedamos con la parte material. ¡Qué mal estamos! Pero nunca vemos la parte espiritual. Y muchas veces, hermanos, si no por decirlo siempre, la situación de nuestra vida espiritual marcará todo lo que viene por demás. Y no le estamos poniendo la atención. Porque es aquí donde nosotros en nuestra vida pareciera que las cosas materiales pesan más en esta vida que las cosas espirituales. Hay otras cosas a las cuales le damos más importancia que a la parte espiritual. Y cuando nosotros hacemos ese desbalance en nuestra vida, hermanos, eso va a ser nuestra peor ruina, y lo fue para la nación y en ese momento. Pero hubieron por lo menos 3 pasos que se dio en esta situación. Vaya conmigo por favor a ese pasaje. Segunda Crónicas capítulo 28. Segunda Crónicas capítulo 28. Y miren cómo lo dice el versículo 16 al verso 24. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos del 16 al 24. Dice la palabra: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Recuerde, ahí estaba el reino del norte, que era Israel, al cual se había levantado. Pero no tan solamente ellos, dice el versículo 17, porque también los de Edom, o sea, los edomitas, habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Safela y el Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Egipto con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová, y subraya esto, había humillado a Judá por causa, aquí viene la razón, por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y de los príncipes para dar al rey de los asirios, mas este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Oiga esto: porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también, el rey de Judá. Oiga esto: bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Hermanos, cuando nosotros buscamos otros apoyos en nuestros quebrantamientos, estaremos abriendo las puertas para nuestra peor ruina y dejamos de lado al Señor. Hubieron 3 pasos a los cuales nos habla la Escritura que Acaz tuvo que venir y comenzó a descender en su vida espiritual. Lo primero que Acaz hizo en este sentido fue, hermanos, que dice que la Biblia actuó desenfrenadamente. ¿Qué es actuar desenfrenadamente? La palabra tiene que ver, hermanos, con alguien que actúa sin guía, que alguien que actúa sin sabiduría, que alguien que ha perdido el control de todo y el control de su vida, y sobre todo en este caso de la nación en la cual él estaba reinando. Actuar desenfrenadamente. Hermanos, cuando se vio amenazado, cuando se vio en esta situación, en lugar de venir y buscar a Dios, buscó apoyo en otros lugares. Y lo que venía sobre él no era nada poco. Venía Israel, la nación del norte, venía a atacar a Judá. Venían los edomitas, los filisteos se habían levantado y los sirios también se habían levantado contra Judá. Hermanos, ¿acaso no dice Éxodo capítulo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis qué? Pero entre decirlo, creerlo y actuar confiadamente, esa es otra cosa. Y aquí vemos al rey de Judá, en lo cual, viéndose amenazado, en lugar de venir y buscar el apoyo de parte de Dios, buscó el apoyo de sus enemigos. Fíjense, qué ilógico. Ahora, no pierda de vista la profecía de Isaías capítulo 8, porque la profecía dice
que Dios iba a levantar a una nación que vendría contra ellos. ¿Y quién era esa nación que iba a venir contra Judá? Los asirios. ¿Y a quién estaba buscando Acaz para que le ayudasen? A los asirios. ¿Se da cuenta, hermanos, con incongruencias muchas veces el hombre actúa cuando actúa sin sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Pero cuando nos vemos amenazados, pero cuando nos vemos atribulados, pero cuando nos vemos desesperados, ¿a quién buscamos? ¿A dónde nos vamos a apoyar? ¿En quién vamos a confiar? ¿A dónde va a estar nuestra seguridad y nuestra confianza? ¿Dónde voy a venir y saber descansar cuando yo esté en las crisis en mi vida? Allí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Pero vemos que Acaz, en lugar de venir y buscar el apoyo de Dios, buscó el apoyo en otras cosas. Buscó el apoyo en aquellos hermanos que en algún momento también ellos iban a desaparecer. Porque estas naciones desaparecieron. Pero ¿sabe lo que dice ella el Salmo 119? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es el eterno. Dios es el todopoderoso. Él permanece, hermanos, y nos conviene estar bajo la cobertura de Dios. No actuemos desenfrenadamente. No actuemos desenfrenadamente. Pero Acaz, viéndose, hermanos, amenazado, comenzó a actuar de una manera alocada, tomando decisiones emocionales y decisiones circunstanciales. ¿No es cierto que cuando estamos en problemas o en crisis, qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas se ponen serias. Un día de estos, hace unos meses atrás, estábamos ahí en Washington, a eso de como las 10, 11 de la noche con un hermano. Estábamos esperando a otra persona. Estábamos en el aeropuerto, cerca del aeropuerto Reagan. Entonces nos fuimos a meter a un parquecito. Mientras la persona que estábamos esperando en el aeropuerto, iba a llegar a las 11 de la noche. Pero nos habló que iba a llegar como a la 1 de la mañana. Entonces dijimos, bueno, ¿qué? Entonces esperémoslo. ¿Y qué hacemos? Vámonos a este parquecito cerca. Ahí habían otros vehículos a esa hora, tipo 10, 11 de la noche. Y en eso llegó un carro de unas señoritas. Quizás eran como unas 6 señoritas, llegaron en ese vehículo. Y como cerca está el río Potomá, entonces llegaron, se bajaron del vehículo y se fueron al río. Estaba lo mejor en ese tiempo de las redadas, lo fuerte, como ahora, creo que todavía no se ha acabado. Y en eso, hermanos, como a las 11 de la noche, llegan vehículos de la policía. Y lo que hacen primero es ponerse en la entrada del parquecito que está ahí. Y comienzan los otros policías y se baja toda la policía. Y obviamente el hermano que andaba conmigo, hermanos, no tenía papeles. No tiene papeles. ¿Cómo actuar en una condición así, hermanos? ¿Cómo actuar en esa condición? ¿Cómo actuar en esas condiciones cuando nos sentimos amenazados? Cuando nuestra vida se siente que realmente allí va a terminar. ¿Cómo se actúa? Muchas cosas pasan por la mente, hermanos, en ese momento. Muchas cosas pasan. Yo no sé si ustedes han visto a la gente que en medio de los terremotos, ¿qué hace? ¿Se acuerda de los frijoles? ¿Se acuerda de la casa? ¿Se acuerda del vehículo que le está cayendo todo el edificio ahí? ¿De qué se acuerda la gente? ¿Qué hace la gente cuando está en medio de todo eso? Vean los videos. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué claman a Dios solo cuando llegamos a ese punto? ¿Y por qué no buscar a Dios cuando realmente más lo necesitamos en nuestra vida? Eso fue lo que hizo Acaz. Actuar en el desenfreno, actuar alocadamente, actuar en su desesperación. Y lo peor, se busca la ayuda de sus propios enemigos. Pero no tan solamente eso, sino que también dice la Escritura, y había prevaricado grandemente contra Judá.
No dice simplemente y pecó. Es prevaricar. Yo lo preguntaba un día de esos. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es pecado. Pero la palabra tiene una intención más fuerte. La prevaricación no solo es pecar, sino que es faltar al pacto de Dios. En otras palabras, cuando se prevarica es cuando somos infieles al pacto que Dios tiene para con sus pueblos, para con sus hijos. Y Acaz fue infiel, no solo para con Dios, sino para con su nación. ¿Y sabe lo que hizo? Comenzar a imitar lo que los pueblos paganos hacían. Vea el razonamiento del rey de Judá. Vea el razonamiento de él. Versículo 23, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, donde se vio amenazado, donde se vio turbado, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Viéndose humillado y derrotado, fue a ofrecerle sacrificios a ellos. En lugar de venir y buscar a Dios en su crisis, vino y comenzó a imitar lo que los pueblos paganos hacían. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Por eso estamos diciendo, estos fueron los pasos donde no fue simplemente que, pequé. No, hermanos, fueron los pasos que llevaron a este rey y a esta nación, tanto de Israel como de Judá, pero Judá en este caso, para poder venir y caer en esta situación. Y sabe, la cosa no solo terminó allí, sino dice la Escritura que Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y la casa de los príncipes para dar todos esos tesoros ¿a quién? Al rey de los asirios. Además de eso, dice la Biblia, que recogió Acaz los utensilios, recogió y todos estos utensilios de la casa de Dios, los quebró, y esto me llamó poderosamente la atención, y cerró la puerta de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Wow. Él mismo se cerró para que Dios en algún momento le diese la espalda a él. Con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con nuestras decisiones, nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas delante de la presencia del Señor. Cuando buscamos el apoyo en otras cosas, cuando nuestras prioridades son otras cosas, nos estamos cerrando las puertas nosotros mismos. Por eso la razón de la profecía de Isaías capítulo 8 no era simplemente una profecía por darla. Como en otras ocasiones, Dios siempre dio oportunidad a la nación y al pueblo para que se volvieran. Cuando leemos el libro de Jeremías, el Señor les dice, miren, vuélvanse a las sendas antiguas y pregunten por los caminos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el camino por donde debemos de venir y transitar? ¿Y qué respondió el pueblo? No queremos. No queremos. Hermanos, y esa actitud, y por eso estamos hablando de esto, porque el quebrantamiento que iba a venir, la humillación que ellos iban a venir y a tener, fue por la dureza de su corazón, por la incredulidad, y eso es tremendo, la incredulidad que ellos vinieron y te vieron a la palabra y a aquellas señales a las cuales Dios les había dado. Ahora, yo hago una reflexión en medio de todo esto. En medio del quebrantamiento producido por la soberbia, por la desobediencia, por la incredulidad, Dios limpia, perdona y purifica la vida de los suyos. Los restaura, les preserva y les da una nueva vida, porque no olvida su pacto para con ellos, porque para Dios Israel es su especial tesoro. Y la iglesia, su pueblo, somos su especial tesoro también.
Pero ¿por qué tenemos que pasar, hermanos, para poder venir y ser quebrantados? ¿Por qué tenemos que ser humillados? ¿Por qué tiene que venir y doler en este sentido? La imagen que está en el fondo no es una imagen cualquiera. Es una imagen de una respuesta que se da después de los 70 años de cautiverio a la cual la nación y el pueblo tuvo que venir y sufrir. Dios siempre guardó a su remanente y Dios guardó a su pacto. Temprano hablábamos y alguien decía ahí en la clase de matrimonios, hay señales, y es cierto, es esto. Y yo le decía, usted va delante de mí en el mensaje. Dios dio señales a la nación y al pueblo. Dios dio señales al pueblo, les advirtió de las cosas que podrían venir. ¿Qué hace uno, hermanos, cuando ve una señal? Por ejemplo, si es una señal de velocidad, como que nos dijeran, el límite es de 50, ¿qué hace uno, hermanos? Ir a 100, dicen algunos ahí. Es cierto que muchas veces ni las tomamos en cuenta. Las señales están ahí no solo por adornar la carretera, hermanos. Las señales están ahí para advertirnos, para hacernos ver cuál es la manera en que usted y yo debemos de conducirnos sobre esa carretera. Y si nosotros hacemos caso omiso a esa señal, y si hacemos caso omiso al mensaje que esa señal está transmitiendo, alguna consecuencia va a haber. Alguna consecuencia va a haber. Me contaba una señorita una vez aquí en la iglesia, hace algunos años atrás, que dice que venía para el culto para acá. Y venía a toda velocidad en el carro. Y cuando vio la patrulla y la paró, y el policía le baja y le dice, ¿y para dónde vas tan rápido? Voy para la iglesia, le dijo, es que tengo participación. A la iglesia no vas a llegar, al cielo vas a llegar si sigues manejando así, le dijo el policía. Eso fue lo que hizo la nación y el pueblo de Israel. Dios les mandó señales para que ellos cambiaran su manera de vida, para que ellos cambiaran su caminar, para que ellos cambiaran su actitud, para que ellos cambiaran de la dureza del corazón a un corazón de carne que pudieran venir y sentir. Dice Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Escucha bien eso? La ciencia, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción, la palabra tiene que ser con necedad o con el cerrar el corazón a las cosas de Dios, va a ser su mayor engaño. Y a la luz de lo que acabamos de leer, será nuestra ruina espiritual. Pero Dios le mandó señal al pueblo para que pudieran venir y advertir de lo que venían. ¿Y saben qué? Como muchas veces nos pasa, pasamos inadvertidos o no tomamos en cuenta las señales a las cuales Dios está haciendo referencia. Y eso es lo triste de nuestras vidas, porque es de ahí que después nosotros comenzamos a quejarnos delante del Señor, comenzamos a quejarnos por todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida. Y es aquí donde deberíamos de venir y entender lo que Dios había tratado. Vuelva conmigo a Isaías, por favor. La primera señal que Dios le dio al pueblo fueron los hijos del mismo profeta. Mire por favor Isaías capítulo 7. La primera señal que Dios le dio al pueblo de Israel se llamó Sear Jasub. Y esta señal tenía que ver con preservación. Con preservación. Mire cómo lo dice Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 9. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel,
subieron contra Jerusalén. ¿Para qué? Para combatirla, pero no lo pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y Efraín es Israel, el reino del norte. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿A quién? Al rey Acaz. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Será la palabra de parte de Dios. Y se lo estaba dando visiblemente. Se los estaba dando visiblemente. La primera señal que Dios le dio a la nación y al pueblo de ellos es que aunque se levantaran naciones contra ellos, los enemigos se levantaran contra ellos, Dios pelearía por ellos, Dios los guardaría, Dios preservaría a su nación. Amén a esto. Esto es lo que hace Dios con los suyos. Esto es lo que hace Dios con sus hijos. Esto es lo que hace Dios. ¿Y qué le dice? Préstame a su hijo, hermano. Ay, se me olvidó el nombre. No, hermano Ernesto. Hermano, el hijo del hermano Carlitos. Dylan. Y el profeta agarra a su primer hijo. Y yo me imagino que va el profeta con su hijo de la mano y sale delante del rey Acaz y le dice: oye, Acaz, este es mi hijo. ¿Sabe cómo se llama él? Sear-Jasub. Y no es un nombre simplemente por ponerlo, porque esta es una señal para ti, rey Acaz. Y él es una señal para que veas lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios va a hacer por el pueblo y lo que Dios puede hacer contra tus enemigos. Así como real es este niño, así es Dios, tan real en su palabra y firme en sus promesas. Alguien dice amén a esto. Así como estás viendo este niño, así es Dios fiel en su palabra. ¿Y qué tenía que ver este niño con esto? Dios preservará. ¿Sabes? Acaz, los edomitas se han levantado contra ti. ¿Sabes qué, Acaz? Los filisteos se han levantado contra ti. ¿Sabes qué, Acaz? Efraín se ha levantado contra ti. ¿Sabes qué, Acaz? Los sirios se han levantado contra ti, Acaz. ¿Y saben qué quieren hacer, Acaz, contigo? Te quieren dar un golpe de estado, Acaz. Te quieren quitar. Y quieren poner a otros en lugar tuyo. Pero ¿sabes qué? Así dice el Señor: así como tan presente está mi hijo delante de ti, así Dios cumplirá su palabra si tú la crees. Esos dos tizones que se quieren levantar contigo no van a prevalecer. ¿Crees esto, Acaz? ¿Crees esto, Acaz? Siéntate, Dylan, no te vayas. ¿Crees esto, Acaz? ¿Saben lo triste de esto? Que Acaz no creyó a esa palabra. La señal al cual Dios le mandó pasó inadvertido por la vida de Acaz. Ni la creyó, ni la tomó para sí. Seguramente Acaz fue quizás un poco despectivo con el profeta Isaías. El reycito, el profeta, lo que me está diciendo. Y esto venía de parte de Dios. Y lo que acabamos de leer allá en 2 Crónicas, ¿qué hizo el rey? Buscar a su propio enemigo. Ir a apoyarse en sus propios enemigos. Venir
y cerrar las puertas de la casa de Jehová, en lugar de venir y buscar la presencia, en lugar de venir y buscar la cobertura, en lugar de venir y creer a la señal que Dios le estaba dando, cerró su corazón para no venir y creer. Incredulidad y dureza de corazón. Wow, hermanos, cuántas cosas están sucediendo delante de nosotros, cuántas cosas Dios está poniendo por señales hoy delante de nosotros. Y nosotros pareciera que, como bien dice la Escritura, no nos ha amanecido. No nos ha amanecido. Estamos tan absortos en otras tantas cosas que pareciera, hermanos, que vamos pasando las señales que nos están advirtiendo de las cosas que vendrán, pero para nosotros simplemente no tienen ningún significado. ¿Por qué? Porque bien lo dijo el apóstol Pablo, las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y no entendemos. Pareciera que las señales están en chino, pareciera que las señales están en otro idioma, pareciera que las señales no son para nosotros. Y si las leemos, ni siquiera las entendemos. Y si las entendemos, ni siquiera las obedecemos. Y ahí estaba la señal, advirtiendo de lo que vendría, pero también dándole de su reposo y diciéndole: no temas, Acaz, yo voy a pelear. ¿Y qué hizo Acaz, hermanos? Desvació los tesoros de la casa de Jehová, desvació los tesoros de su propia casa, desvació todos los tesoros de las casas de los príncipes y se los fue a dar a sus enemigos para hacer pactos para con enemigos. Oh, hermanos, ¿cómo pasamos inadvertido todas aquellas cosas a las cuales Dios quiere hacer para con nuestras vidas? Por eso, conociendo el corazón de Acaz, viene la segunda señal de parte de Dios para con este rey. Y la segunda señal tenía que ver, hermanos, con el Mesías, con Jesús. Jesús es nuestra salvación. Amén, hermanos. Y vean lo que dice el pasaje, por favor. No te vayas, Dylan, por favor. Mire lo que dice el pasaje. Sigamos leyendo. Isaías capítulo 7. Ahora viene el profeta y le dice a Acaz: Acaz, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué contestó Acaz? Y respondió: no pediré y no tentaré a Jehová. Uno podría decir: oh, qué espiritual Acaz. No, Acaz no pidió señal, y aunque esto venía de parte de Dios, porque había dureza en su corazón. Porque así como no creía, hermanos, a la primera señal a la cual Dios le está diciendo, entonces aquí viene la respuesta de Dios. Dijo, versículo 13, entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, hablando al rey Acaz, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo, hermanos? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hermanos, ustedes y yo podemos estar en las peores crisis, pero si Dios está con nosotros, es todo lo que usted y yo necesitamos en este mundo. El mundo podrá estarse cayendo, pero si Dios está con nosotros, yo confío en lo que la palabra del Señor dice. Y esperaré en esa palabra, confiaré en esa palabra y creeré a esa palabra. Y esto es lo importante de esto. Y me encanta por lo que Dios le estaba diciendo al rey Acaz a través de todo esto. Y me llama la atención lo que dice el versículo 3. Vea esto. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub. ¿Sabe lo que significaba el nombre del primer hijo? Párate, por otra vez, dile. Sear Jasub. ¿Sabe lo que significaba ese nombre? ¿Sabe lo que significaba ese nombre? El nombre significaba un remanente
volverá. Un remanente volverá. Ahora, Dios conocía el corazón de Acaz y sabía que aunque le pusiera enfrente la señal, no creería. Ahora, Dios esperaba una respuesta de su pueblo. Dios esperaba la humillación de su pueblo, la cual no hubo y la cual no lo hicieron. Y Dios, que es perfecto en todos sus caminos, dice la palabra, sabía lo que iba a suceder. Dios estaba anticipando al quebrantamiento a los cuales ellos iban a pasar en el cautiverio. Y por eso les dice, ¿sabes? Este niño representa el remanente que yo guardaré. El remanente que yo guardaré. ¿Qué significaba eso? Que iban a llevar y siendo cautivos a Babilonia. Iban a ser conquistados. Jerusalén iba a ser destruida y ellos serían llevados como esclavos. Pero allá en su penura, pero allá en su quebrantamiento, Dios siempre estaría con ellos. Dios siempre los guardaría, porque después de 70 años, decía la Escritura y la profecía, ellos regresarían, hermanos, ellos regresarían a su nación. Y por eso decía eso, en medio del quebrantamiento producido por la soberbia, desobediencia o incredulidad, Dios limpia, Dios purifica la vida de los suyos. ¿Por qué? Siga leyendo el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba. ¿Cuál es ese estanque? Mire cómo dice el versículo 6 del capítulo 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas del ¿qué? Del Siloé. ¿Cuál era ese estanque, hermanos? El Siloé. ¿Alguien se acuerda qué significa Siloé? Enviado. Enviado. Dios entonces mandaría a alguien como señal para poder venir y limpiar, restaurar y salvar a su pueblo. ¿A quién? La segunda señal, Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. ¡Ay, qué precioso esto! Y vea esto entonces en todas estas cosas, lo que está diciendo el pasaje. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal a la hora en el encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Lavador significa en ese contexto al que limpia, al que purifica, y el único que limpia y el único que purifica es nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén a esto. ¿Se da cuenta de todo esto, de lo que está pasando? Ahora, ¿por qué Dios los mandó al cautiverio? Por la incredulidad del corazón. Pero Dios había destinado ya que esa era la forma en que Dios comenzaría a restaurar a su nación y a su pueblo. Quédate ahí, Dylan. 2 señales llevamos. Y la señal de Emanuel fue, ok, dice Dios, pide señal. Y Acaz no quiso pedir señal. Acaz no quiso pedir señal. Eran ya 2 señales que Dios les estaba dando. Ok, y ahí es donde llegamos. Ahí es donde llegamos al capítulo 8. Y es la tercera señal, que ya es la señal del segundo hijo de Isaías. Y ya era la tercera señal que Dios le daba a Acaz. Y vea lo que dice el capítulo 8. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salaz Hasbaj. Este era el nombre del segundo hijo de Isaías. Y lo escribió en una tabla. Se recuerda que en el Nuevo Testamento también hubo alguien que su nombre se escribió también en una tabla antes de nacer. Y el nombre venía de parte de Dios. Aquí es lo mismo. ¿Se recuerdan quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mire cómo están conectados todas estas cosas, hermanos. Wow.
Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Feraquías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada, ¿el qué? La riqueza de Damasco. ¿A quién buscó Acaz para que le ayudaran? A Damasco, a los sirios. Y Dios dice, será quitado. Sigamos leyendo. Y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El tizón, uno de los tizones a los cuales tenía miedo Acaz, será quitado, pero ya por parte de Dios, como juicio de parte de Dios para su pueblo. 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, aquí viene esto, por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé que corren mansamente, y se regocijó, o sea, buscó la ayuda de ellos, mejor, en este caso de Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos de ríos aguas impetuosas. ¿Y qué dice la Escritura? Muchas. Gracias. Aguas impetuosas y muchas. No era poco lo que ellos iban a ser humillados. Ellos serían humillados al extremo. Pero en lugar de venir y humillarse delante de Dios, el pueblo comenzó a maldecir al rey, a quejarse contra el rey y a quejarse con Dios. En lugar de venir y humillarse, buscar el perdón, buscar la misericordia, buscar la cobertura de Dios, cerraron su corazón a las señales que Dios había puesto delante de sus ojos. Una cosa es que el Señor yo pueda decir, mire, Dios va a guardar, pero otra cosa es que yo diga, Dios levantó a este niño como señal para que lo veas palpablemente acá, que así como este niño subsiste y está parado aquí, Dios guardará a los suyos, Dios pelará por ellos, Dios guardará sus pactos. Pero a este punto, en la tercera señal, el punto será que todos a los cuales tú buscaste en algún momento para levantarte y para refugiarte en ellos, ellos se levantarán como ríos y aguas impetuosas, se levantarán contra ti, pero llegarán ¿hasta dónde? Hasta la garganta. Llegarán hasta la garganta, porque de aquí para acá, hermanos, habrá un remanente que será resguardado, que será protegido, que Dios guarda a su pueblo y a sus hijos. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a cada uno de nosotros. Y así como vemos a Dylan hoy, en esta mañana, delante de nuestros ojos, Dios cumple su palabra y la cumplirá para usted y para mí, si lo creemos en esta hora. ¿Alguien lo cree en esta hora? Dale palmas al Señor. Gracias, Dylan. Padre, tu palabra nos conforta y nos anima. Tu palabra nos anima a ir más allá de lo que nosotros podamos ver y creer en este tiempo. Dios está hablando en este tiempo y nos toca a nosotros el creer, el entender o ignorar lo que Dios está hablando. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno, pero lejos de Dios esto es imposible. Por eso, mientras la iglesia está orando, yo quisiera preguntar hoy en esta mañana,
Dios está hablando a tu vida. Y Dios está mandando señales y claras de que Él quiere tener una relación contigo. Habrá alguien en esta sala que ha entendido y que sabe que necesita a Dios en su vida y en su corazón. Ahí donde usted está, le invito a ponerse de pie en esta mañana para que usted entregue su vida a Cristo. Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios. Dios está hablando el día de hoy. Dios sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Habrá alguien en esta sala. Tal vez usted me dirá: pastor, yo en algún momento yo acepté al Señor, pero has andado caminando lejos y distante de Dios y quisieras reconciliar con Dios en esta mañana. Esta es tu oportunidad. ¿Habrá alguien en esta sala? Ahí donde usted está, póngase de pie. Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Si alguien me ayuda, por favor. ¿Habrá alguien más en esta sala? Siga orando, hermanos. Sigan orando. ¿Habrá alguien más? Sabe que Dios muchas veces nos mueve a través de circunstancias para nuestra vida. Y este joven está pasando una circunstancia difícil en su vida. El día viernes, después del culto, estuvimos orando por él, clamando por una situación. Y son situaciones que Dios pone en nuestro caminar para que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios y el amparo de Dios. ¿Habrá alguien más que sabe que necesita a Dios en su vida? Acuérdame de tu nombre. Repite conmigo, Edwin, en esta mañana: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que necesito de tu ayuda. Y más aún hoy en este tiempo, por todo aquello que ha venido a mi vida y por lo que estoy pasando. Ruego que tu gracia, que tu favor, que tu bondad y tu misericordia se deje ver en mi vida. Límpiame de mi pecado. Perdona todo aquello que he hecho mal y dame una nueva oportunidad. Que así sea, mi Señor. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Pero también, Señor, suplico por la situación por la cual me hiciste venir el día viernes y este día a este lugar. Señor, ten misericordia de mí y de los míos. Que así sea, Dios. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta mañana. Bendice a Edwin, Señor. Fortalécele, anímale y hazle ver, mi Señor, tu gracia y tu favor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Edwin. Dios te bendiga. Un aplauso al Señor, hermanos. Hermano Rigo, su tiempo. ¿Quiere que lo dé? Ay, perdón, sí, gracias. Señor, queremos darte las gracias porque nos permites también ofrendarte con gozo y con alegría. Recibe delante de ti nuestras ofrendas que presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, pueden pasar. Hermano Daniel, por favor. Hermano Rico. Ahí está el micrófono. Uno, dos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Queremos darles a conocer las siguientes actividades de este mes. Prácticamente ya no hay actividades para este mes de agosto, pero sí tendremos una actividad
que es para todos los niños. El siguiente domingo, que es 30 de agosto, esto será a las 10 de la mañana a 12. Invitamos a todos los que somos padres poder traer a nuestros jóvenes a esta actividad que estará amenizada por nuestra hermana Gaby, y aprenderán sobre lo que es la Biblia. Habrán manualidades que estarán enseñando y habrá un refrigerio, así que los invitamos a todos los padres que puedan traer a nuestros niños a esta actividad el siguiente domingo 30. También tenemos para septiembre 4, habrá una vigilia, esto será después del culto a las 8, y habrán iglesias invitadas. Por favor, hermano, acompáñenos ese día a esta actividad que estará amenizada por nuestro hermano Ever, que es por el Ministerio de Alabanza. También para el 12 de septiembre habrá un retiro espiritual. Será para todo el liderazgo. No solo para todo el liderazgo, sino que los quieran acompañar también pueden acompañarnos allí. También habrá una reunión con el Ministerio de Alabanza, unos 15 minutos aquí en el cuarto de damas, si no estoy equivocado, hermano Ever. Sí. Y también seguirles recordando a los que necesiten transporte, pues poderse acercar a nuestro hermano José Perla. Él es el encargado de este ministerio. Los que necesiten transporte pueden acercarse a él, por favor. Muchas gracias, hermanos. Están despedidos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.